Estos domingos de lo que significa tener vida plena y creemos que el Señor tiene una vida abundante para nosotros. En Juan 10:10 el Señor Jesús dijo: el propósito del enemigo y del ladrón es robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para darles una vida plena y una vida abundante. ¿Creemos eso? Lo creemos de corazón. Y en esto de compartir nuestra visión cada domingo y un párrafo que nos lleva a vivir esta vida plena, si ustedes tienen su boletín, van a ver de que en el día de hoy ponemos este párrafo en nuestra visión que dice: queremos ser una iglesia en constante crecimiento que le brinde a cada miembro la oportunidad de crecer y desarrollar sus capacidades sirviendo a Dios y a los demás. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto de crecer siempre, de crecer en todas las oportunidades y las circunstancias que nos pasan en la vida. Me gustaría que leamos dos pasajes en la Biblia. El primero está en 1 Corintios capítulo 15 y Pablo dice: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido, nunca es en vano, siempre tiene valor, siempre trae resultados. Pablo escribe otra carta a los romanos y dice en el capítulo 8: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, y esto lo decimos también en favor de todos nuestros hermanos que mencionamos recién, que en muchas partes del mundo pagan con su vida por creer en el Señor, dice: por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas en el matadero. Pero a la pregunta de que si Dios nos ama, Pablo dice: claro que no, que ninguna circunstancia ni nada nos puede separar de su amor, porque a pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos ama. Decimos amén. Otra versión dice: somos más que vencedores en el Señor. ¿Y cómo hacer esa conjunción cuando todo nos sale mal, cuando estamos confundidos, cuando pasamos por tristezas, por necesidades? ¿Cómo entender que somos más que vencedores? Lo primero que tenemos que entender es que el Señor nos ama siempre y que estas cosas pueden ser circunstancias que, si somos inteligentes, nos pueden ayudar a crecer. En el primer pasaje leímos que Pablo nos dice: tenemos que estar firmes y constantes. Suena muy militar, pero lo que quiere decir es que debemos ser personas que aprendamos a ser consecuentes, a continuar con lo que empezamos, a quedar en una permanencia de poder creer y tener expectativas de que nada se termina en la vida, de que siempre hay nuevas oportunidades y que siempre necesitamos crecer. ¿Saben? A los que hemos sido padres por primera vez, el crecimiento de nuestros hijos nos trae paz y tranquilidad. En mi caso, en el de Fabi, nos tocó ser padres, lo buscamos, quisimos ser padres jóvenes, muy jóvenes. Y me acuerdo cuando nació Ezequiel chiquitito y uno está ahí, experiencia cero, te pueden contar todo, pero ahora tenés que jugar de papá. Y entonces, qué tranquilidad nos da cuando vemos que en las primeras semanas sube de peso, lo mide el médico y crece un poquito más. Y nos damos cuenta que al menos estamos haciendo un poco las cosas bien y que el Señor es bueno en su gracia y en su misericordia. Permite que en salud los niños vayan creciendo. Y vamos creciendo y nos damos cuenta que crecemos y eso es parte de la normalidad. Lo anormal es no crecer. Yo me acuerdo cuando justamente Ezequiel era chiquitito y le compré, creo que le he contado alguna vez, la primer pelota de básquet, así chiquitita, para que deje un poco los juegos de video. Colgamos un arito en el patio y empezó a tirar. Yo empecé a jugar con él, a estimularlo, y entonces hacía como que jugaba con él y competíamos. Y
Y después empezó a crecer, entonces compramos una pelota más grande, un aro más grande, hasta que ya una pelota número 6 y un aro que colgamos en la pared y entramos a forcejear un poco más y a jugar a la par. Ya jugábamos en serio, después ya nos cuerpeábamos un poco y competíamos y después sigue creciendo, entonces él ya empieza a aflojar un poquito y hace como que juega conmigo y me pasa por arriba y me la vuelca. Entonces, ¿dónde creció este pibe tan rápido? Pero crecer es normal. En algún momento de nuestras vidas dejamos de crecer en estatura, algunos empezamos a decrecer, ya las fuerzas no empiezan a ser las mismas, nuestras facciones van cambiando, pero eso no impide que interiormente sigamos creciendo en un montón de sentidos. Por eso yo esta mañana muy brevemente quisiera contarles una historia en la Biblia que nos sirva como base para que podamos entender de que uno puede crecer siempre y en todas las circunstancias. Él llegó tarde a la vida porque su padre lo esperaba antes. El patriarca Jacob tuvo 2 mujeres que después fueron 4. Y la mujer más amada por él, que era Raquel, no podía tener hijos y era estéril. Así que antes que nazca José, tuvo 10 hijos. 10 hijos a los cuales crió, amó y los proveyó y les dio la posibilidad de que puedan ser pastores. Dios bendijo a Jacob y tenía muchas riquezas y muchos animales. Pero cuando los hijos ya estaban creciendo, por milagro de Dios, Raquel queda embarazada y nace José. José, lamentablemente, es el hijo más amado de Jacob. Y no tiene ningún problema en ocultarlo. Es su hijo preferido. Lo viste de una manera especial. Le da una túnica de colores. Y José no tiene ningún problema en mostrarse delante de sus hermanos como el hijo preferido de su padre. En esto de ser papás, nunca hagas diferencia entre tus hijos. Alguna vez, si todavía no lo sos, si te toca ser papá o mamá, nunca hagas diferencia entre los hijos. No hay 2 hijos iguales. Eso no nos da ningún tipo de derecho a preferir uno sobre otro. Nunca generemos ninguna actitud hostil dentro de la familia para que algunos se sientan más privilegiados que otros, porque la historia de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob están bañadas de diferencias entre los hijos. Y todo lo que sucedió en la vida de Jacob y de José por tener un hijo preferido fue tragedia, maldición y tristeza en la familia. Sin embargo, Dios siempre añade bendición a pesar de todo esto. Lo digo por la vida de José, que Dios le dio la posibilidad de tener sueños de grandeza y que soñaba en su primera juventud, cuando era adolescente, de que sus padres y sus hermanos se inclinaban ante él. Iba a los hermanos y se los contaba sin ningún problema y los otros ardían de envidia. Y el padre lo mandaba a José a que vaya a controlar la actividad de los hermanos y cuando lo veían venir, dice la Biblia, no tenían posibilidades de tratarlo bien, lo maltrataban, se burlaban de él y no lo soportaban. Hasta que un día, cuando él llegó, ellos estaban llevando las ovejas en un lugar distante, lo arrojaron en un pozo, no puedo entrar en detalles, y cuando venía una caravana de amalecitas lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Y tengo que decirles que a partir de ese momento, cuando leemos la historia de José, José ya no es el mismo, no es el pibe presumido, no es el preferido del padre, ya deja de tener familia, ya empieza a escribir sus propios capítulos y tiene que vivir su propia vida. Así que lo primero que quisiera resaltar con ustedes esta mañana es que siempre crecemos. Y señores, amigos, se crece a través del dolor y la tragedia. No nos gustaría pasar por estos capítulos, no nos gustaría pasar por estas circunstancias, pero cada vez que en nuestra vida pasamos por una circunstancia de dolor, crecemos. José fue vendido por sus hermanos y de hijo preferido pasó a ser esclavo. De ser un hijo inapreciable, invaluable para su padre, pasa a tener un precio en la plaza y vale tantas monedas. Y él ahí entiende prácticamente que ahora ya no puede tener los mismos sentimientos, ya no puede ver la vida de la misma manera, ya nunca va a tener la comida servida como antes, ni va a poder ponerse lo que quería. A partir de ahora es un esclavo.
Y ahí es donde lo vemos madurar, y ahí es donde lo vemos crecer, porque madurar es crecer. ¿Saben ustedes el dolor que produce la enfermedad? Cuando una enfermedad llega, y algunas llegan para quedarse, cuando somos fruto del desprecio, cuando pasamos por momentos de escasez, todas esas circunstancias nos hacen más fuertes. Todas esas circunstancias nos producen una posibilidad de poder reponernos, de poder salir adelante, y como dicen algunos, lo que no te mata te fortalece. Y entonces nos damos cuenta que cuando salimos de esas circunstancias trágicas de dolor, ya no somos los mismos. Crecemos, vemos la vida distinta. Miren, 2 Corintios 1:4, Pablo dice, el Señor nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan después por esas dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando pasamos por el dolor, crecemos. El capitán de la guardia de Egipto llega a la capital de los esclavos en la plaza, ve a José, pregunta el precio, le parece un esclavo interesante y se lo compra y lo lleva. Y de a poco comienza a darle responsabilidades a José y empieza a probarlo. ¿Y saben qué? Cuando tomamos nuevas responsabilidades, también crecemos. Nadie crece en la estabilidad, nadie crece en una meseta, nadie crece en medio de la comodidad. Crecemos cuando tomamos nuevas responsabilidades. Esta vida moderna que llevamos, que nos ayuda a poder tener todo cada vez más servido, más rápido y cada vez de una manera más cómoda, no significa que nosotros dejemos de desafiarnos a crecer y a tomar más responsabilidades. Me gustaría, como amigo, como hermanos que somos acá en la iglesia, entender de que de la misma manera que José empieza a trabajar en la casa de Potifar, se convierte en una persona administradora, en un asistente, en alguien que hace las cosas mejor de lo que se pensaba, pone empeño en todo lo que hace, y esa responsabilidad que él toma y que produce en cada uno de sus actos, lo hace crecer. Él no llegó como un buen administrador, pero lo terminó siendo. Él no llegó como alguien que podía manejar grupos y equipos, pero lo terminó haciendo. Él no llegó sabiendo acerca de operaciones financieras, pero lo hizo a tal punto que Potifar confiaba totalmente en él porque vio de que él se desarrollaba y crecía a medida que tomaba más responsabilidades. Amigos, no hay edad para estudiar. Sigan estudiando. Personalmente yo me sigo desafiando. Tuve que hacer un examen en estos días. Uno no tiene tiempo, pero si no lo hace, no lo va a hacer nunca. Lee todo lo que puedas. No te quedes cómodo en la ignorancia. Hay algunas situaciones que a mí me generan cierta incomodidad. Me gustan los deportes. Tendría que haberlo hecho antes. Yo paso de largo un partido de béisbol. Algunos dicen que es aburrido. Yo lo paso de largo porque no sé cómo se juega. Y en algún momento me da bronca porque no podemos ser ignorantes. No podemos ser ignorantes de las noticias. No podemos ser ignorantes de las realidades, de las estadísticas, de lo que pasa. Así que prepárate, lee, investigá, porque la vida no se terminó. A veces hay gente que dice, yo ya no necesito estudiar más nada porque no sé si voy a trabajar de eso, si voy a ejercer. No pasa por lo que vamos a ejercer, pasa por cómo nos alimentamos para llevar la vida adelante, para analizarla, para tener experiencia, para madurar. Bueno, hay que trabajar para proveer. La Biblia dice que el que no provee para los de su familia es peor que un incrédulo. Vos podés venir acá, estar con nosotros, adorar, tener una vida espiritual sensible. Perdóname que le diga estas palabras. Si no laburás y no llevas plata a tu casa, sos peor que un incrédulo. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra. En estos días donde en las iglesias se habla tanto de la prosperidad y se habla tan poco de la administración, cuando en realidad la Biblia habla más de la administración que de la prosperidad, porque cada vez que la palabra del Señor habla de prosperidad, siempre antes tiene un principio de administración. Así que por eso la Biblia menciona algunas cosas como trabajar, compartir, ofrendar, ahorrar, proveer.
no endeudarse, no ser garantes de cualquiera. Y todas esas cosas generan la prosperidad de Dios. Yo no critico ni vamos a hablar mal de nada ni de nadie, pero parece que los paganos juegan a la lotería y los espirituales le pedimos a Dios que nos dé plata de arriba. La tenemos que administrar, la tenemos que ganar y de esa manera, hermanos, crecemos. José creció así. Así que es muy importante que de esa manera podamos entender que cuando somos buenos administradores de los talentos, de los recursos, crecemos. Genera más responsabilidad, genera más madurez. ¿Saben? Después de un tiempo, cuando Potifar, el capitán de la guardia y el amo de José, se dio cuenta que todas las cosas iban mejorando, iban creciendo, se iban desarrollando, él se dio cuenta que era por José. Y en una tierra como Egipto, donde había miles de dioses, él se dio cuenta que Dios, no sé bien qué Dios, el Dios que de vez en cuando él mencionaba, estaba con José. Así que él no compartía la fe, pero era consciente de que Dios estaba con José. Y José es consciente de que Dios está con él. Por lo tanto, cuando es consciente de la presencia y de la compañía de Dios en su vida, él también sigue creciendo y madura. El amo lo sabía bien, porque había algo en José que era especial, era ejemplar. En esto de ser ejemplares, no somos llamados a ser ejemplares de súper especiales, estamos llamados a ser ejemplos de cómo se hacen las cosas, volvernos confiables, cuidarse bien de que nosotros en cierto sentido, como veíamos el domingo pasado, somos embajadores y representantes del Señor. Y que por más que no nos lo propongamos, nuestras vidas dan mensajes, aunque no digamos nada. Con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de desarrollarnos. Por eso, tu vida y mi vida misma es un mensaje que habla de nuestra fe mucho más que nuestras palabras. Así que crecemos cuando somos conscientes y cuando otros se dan cuenta que Dios está con nosotros. No son cuestiones religiosas, no son cuestiones tan espirituales, son cuestiones de percepción, de entender de que si Dios está con nosotros tenemos que ser personas confiables, de que debemos medir nuestras palabras. ¿Saben? Podríamos hablar de muchas cosas, pero no quiero extenderme y no tenemos tanto tiempo, pero no tendríamos que decir malas palabras. Parte de la integridad es no decir malas palabras. Un hijo de Dios, alguien que trabaja en algún lugar y que pretende ser luz, no debería decir malas palabras. No debería decir malas palabras porque hay otras para poder expresar lo mismo. ¿Saben? La Biblia habla acerca de no tener conversaciones obscenas y no decir malas palabras. A mí no me molesta que la gente diga malas palabras. A mí me molesta si yo las digo. No es que tenemos un oído santificado. Yo a veces estoy con otra gente y habla de esa manera y no hay ningún problema. Vivimos en una sociedad. No nos escandaliza ni nada de eso. El tema es quién soy yo. Básicamente no deberíamos decir malas palabras, por 3 razones que creo que son más o menos las que nos ayudan a entender. Hay gente que dice, yo digo malas palabras porque de esa manera la gente me entiende. Bueno, hay otras maneras de hacerse entender. Cultivar el idioma español, que es el que hablamos, el castellano, y también entender que de la abundancia del corazón habla la boca. No es tanto que te haces entender mejor, quizás sea todo lo que tenés en el corazón. Habrá que limpiar un poco el corazón. No, lo que pasa que, ¿viste cómo es? La gente me entiende mejor, es como empatizar, como ponerse en el lugar del otro para que me entienda. Ok, hay maneras de ponerse en el lugar de otro, pero pregúntate a quién te querés parecer. Si realmente te estimula parecerte a alguien diciendo esas cosas. No, lo que pasa es que cuando alguien dice ese tipo de palabras, es como que uno gana respeto, se hace respetar y se impone. Puede ser. Ahora, si vos necesitás decir malas palabras para que te respeten,
Revisa tu vida, quizás te puedan hacer respetar por otra cosa. El Señor nos mandó a bendecir, no a maldecir. Y cuando bendecimos, bendecir significa hablar bien de alguien, hablar bien de las cosas. Y maldecir es todo lo contrario. Si yo tengo que maldecir para hacerme entender, si tengo que maldecir para parecerme a los otros, si tengo que maldecir para hacerme respetar, no estamos creciendo. Quizás José no habló mucho de Dios. Su vida hablaba de Dios y tanto el jefe como el esclavo eran conscientes de que Dios estaba con ellos. Se crece cuando uno es fiel en las tentaciones. Saben ustedes que la esposa de Potifar se fijó en José. Y no se fijó tanto en que Dios estaba con él y que las cosas iban bien porque tuvo una atracción especial por José y comenzó a tentarlo y a invitarlo a que pudieran tener relaciones en secreto. Y empezó a acosarlo de distintas maneras y en distintos momentos. Y ¿saben qué? Uno crece cuando vence las tentaciones. Todos somos tentados. Y a veces creemos que somos los únicos tentados, qué sé yo, porque fuimos seleccionados para una propuesta, porque a lo mejor nos sentimos especiales, atractivos, sexys, vaya a saber. No, todos son tentados. No vas a creer de que alguien te está jugando alrededor porque realmente sos especial. Todos somos especiales. Para la tentación todos somos sexys. Si te sirve. Pero en realidad leemos en la palabra que el diablo siempre viene para robar, matar y destruir. Por lo tanto, cuando yo siento una tentación y en cierto sentido siento que estoy siendo reconocido por la otra parte porque me está haciendo una propuesta, tenemos que decirle que no es culpa de la otra persona. A veces estamos siendo tentados para caer y para perder esta posibilidad de crecer en el Señor. Una de las maneras en que José ratificó y patentó su integridad fue cuando logró huir de las manos de esta mujer, como la Biblia dice, huir de la tentación. ¿Que esto le hubiera traído ventajas? Sí. Quizás le hubiera traído ventajas con la mujer y le hubiera traído más ventajas como esclavo, pero hubiera sido esclavo toda la vida. Si ustedes saben la historia, Dios premió a este José que venció la tentación. Y cuando vencemos la tentación, Dios premia la fidelidad y crecemos, amigos, crecemos. ¿Saben cuándo crecemos también? Cuando nos sobreponemos a la injusticia. Esta mujer denunció a José y le dijo al marido cuando se sintió infravalorada, se sintió frustrada porque no pudo llevar adelante esa propuesta, decidió denunciar a José por acoso y el marido dudó, pero mandó a José a la cárcel 2 años. Y ahí José se había preguntado, como leímos hoy en la Biblia, ¿acaso Dios deja de amarnos cuando nos pasan estas cosas? ¿Dónde está Dios? Pero tengo que decirles que el Señor también nos permite crecer en medio de las injusticias. Supongo que la mayoría de los que estamos acá, en algún sentido, hemos sufrido el dolor de la injusticia. Cuando alguien se aprovecha de la confianza, de la amistad, de las relaciones de poder, del rol, del estatus que pueda tener, y nos han dañado, nos han herido, y algunos nos han abusado de distintas maneras, dolorosamente. Y cuando nos sentimos frustrados por la angustia de la injusticia, realmente entendemos de que la otra parte queda como favorecida y nosotros quedamos destruidos. Nuestra reputación queda hecha pedazos y parece que la otra persona o la otra parte quedan como si nada hubiera pasado. Frente a las injusticias, lo primero que nos sale es pedirle al Señor que sea justo y que se vengue de la otra persona y haga algo, haga lo que quiera, lo haga lo más rápido posible. Pero en realidad, cuando crecemos como fruto de la injusticia, debemos aprender de que Dios quizá no tenga interés en destruir a la otra persona.
Lo que Dios quiere mostrarnos es que Él es fiel con nosotros y nos restaura y nos levanta y nos hace crecer. No tenemos que estar pendientes de que la otra persona sea destruida. Lo que tenemos que estar pendientes es de que el Señor restaure nuestras vidas, nos fortalezca y nos haga crecer. ¿Podemos decir amén a eso? No es fácil. No es fácil porque nos duele, no es fácil porque no podemos dar explicaciones. No es fácil porque José no puede pararse delante del amo y decirle, usted no puede creerme más a mí que a su mujer, pero sabe cómo son las cosas, me deja explicar, pero no hubo posibilidades. Ahora, el Señor siempre es fiel con sus hijos que pasan por la injusticia. Y después del dolor, miramos para atrás y nos damos cuenta que en esto también crecemos. Crecemos cuando Dios nos respalda y nos promociona. Porque después de ser un administrador, después de ser un esclavo, después de estar preso 2 años, como ustedes saben la historia, los hechos de Dios llevan a José hasta la corte del mismísimo faraón y él termina siendo el segundo en el reino. Dios nos ha elegido, humildemente Dios nos da su poder, nos da su autoridad para poder bendecir, para poder servir a otros y haciéndolo de una manera firme y constante, porque así crecemos y porque dice la Biblia, nunca ese trabajo que hacemos es en vano. Por eso no sé si vamos a ser grandes, pero en esto de crecer, cuando el Señor respalda lo poquito que hacemos, nos damos cuenta de que nos convierte en administradores de la gracia de Dios, poder bendecir a otros. Por último, también crecemos cuando aprendemos a perdonar. Y esto tampoco es fácil. ¿No está más bueno tomar una pastilla, una vitamina y crecer y madurar? No, hay que pasar por un montón de cosas. Se pasa por la tragedia, se pasa por la responsabilidad, se pasa por la bendición de que Dios esté con nosotros, se pasa por el difícil pasaje de la tentación, de la injusticia. Y en algún momento crecemos también cuando aprendemos a perdonar. Miren, ustedes vienen acá a la iglesia y estuvimos hablando mucho acerca del perdón. Yo quisiera agregar un detalle nada más. Hay algo que se llama la cohesión. El significado de cohesión en el diccionario es la unión o relación estrecha entre personas o cosas. Es la fuerza o atracción que me hace pertenecer a un grupo y permanecer en una relación. A ver si lo puedo explicar. Una pareja no se dice cosas en pro de la relación. Entonces ella le pregunta, ¿me queda bien? Y él le dice, muy bien. Hay un respeto al vínculo. Hay un respeto a la relación y hay que cuidarla. Por amor, por cariño o a veces por obligación tenemos que respetar vínculos. Y seguimos siendo parte de una misma empresa porque hay cohesión, porque hay que sujetarse a las normas de la empresa, a las políticas de la empresa, a los cargos en la empresa. Lo mismo pasa en una relación de amistad. Con mi amigo puedo decirme un montón de cosas, pero hay cosas que por ahí no es que yo sea hipócrita, pero conviene no decirlas o no decirlas de esa manera porque en pro de la relación. Entonces hay ciertas cosas que están dadas para que por ahí no lo digamos, porque cuidamos más el vínculo. Bueno, esto también puede pasar entre un profesor y un alumno, y puede pasar acá entre los hermanos de la iglesia, en que queremos tener esta cohesión de tener la misma visión, creemos en lo mismo, nos impulsamos todos juntos. Ahora, un día discuten. Él se enoja con ella y pelean mal. Y entonces el vínculo se rompe y hay cierta distancia. Y después de discutir un rato le dice, ¿y sabés una cosa? Todo lo que te pones te queda mal. Te encontrás 15 años después con ese profesor, te cruzás en la cola del banco y le decís, ¿se acuerda de mí? No. ¿Sabés qué? No le va a decir, mire profesor. ¿Sabés qué? Porque se rompió el vínculo ya, ¿no? No me olvido más cuando me aplazaste esa vez.
A veces lo decimos en broma, a veces lo decimos en serio. Pero perdemos la cohesión porque ya no hay vínculos. ¿Por qué les digo esto? Porque un día, inesperadamente, se cumplen los sueños de José. Y todos los hermanos se postran delante de él sin saber quién es. Y cuando José se da cuenta que son sus hermanos, toma paciencia, sale a llorar, los hace ir, los hace volver, les devuelve el dinero, los pone en aprietos y después le dice: muchachos, soy José, no tengan miedo, todo esto pasó para que el Señor nos bendiga a todos. ¿Saben lo que es cohesión? Cohesión es esto. José se hubiera parado y digan: ¿vieron? ¿Se acuerdan ese día cuando les conté mis sueños? No lo dijo. Lo entendió. ¿Pero saben por qué no lo dijo? Porque creció. Porque creció a través del dolor, creció a través de la responsabilidad, de la experiencia, de la tentación. El Señor lo respaldó, estuvo con él y ahora ha crecido lo suficiente para perdonar y es capaz de abrazar a los hermanos. Se lo merecen, pero no se los va a decir porque respeta el vínculo. Pará, tené cuidado, porque ser sincero no significa ser sincericidio. No hay que decir las cosas porque uno lo siente. Sin ser hipócrita, tené cuidado cómo decís las cosas y cómo las mostrás, porque ahí también demostramos que crecemos y que maduramos. Que el Señor aplique la palabra a nuestra vida. ¿Saben qué? No solemos hacerlo, pero quiero que leamos otra vez la lectura que hemos tenido esta mañana para entender mejor lo que hemos hablado. Dice así Romanos: así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes, lo que hacen, lo que no hacen, lo que dicen, lo que no dicen, a través de todas las circunstancias, nunca en el Señor será en vano. Nunca carecerá de sentido. Y ahora el Señor nos vuelve a decir: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Amén. Amén a esta palabra. Hermano, crece. ¿Cómo nos gustaría acá que nadie tenga problemas? ¿Cómo me gustaría que la plata nos alcance a todos? Que no tengamos que orar para que el Señor sane. Que no tengamos que orar por gente triste. Que no tengamos que orar por gente que pasa por injusticias. ¿Dónde está Dios? ¿A dónde está? Dios está donde siempre tuvo que estar. El tema es que nos orientemos y veamos esto como una posibilidad para ser mejores, para crecer, para bendecir a otros, para madurar, para entender de que tiene sentido todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa cuando estamos en las manos del Señor. Yo esta mañana quisiera invitarte a que nos animemos a creer, que nos animemos a confiar de que este José, presumido, esclavo, feliz, triste, rico y pobre, todas las circunstancias de su vida siempre estuvieron cubiertas por la presencia de Dios en los mejores y en los malos momentos. Cuando hizo las cosas bien y cuando las hizo mal. Y todo fue una oportunidad para crecer, porque el Señor redunda en bendición todo lo que nos pasa. Aun cuando el diablo viene a robar, matar y destruir, la mano del Señor corrige, restaura y levanta todo otra vez. No hay pecados imperdonables. No hay equivocaciones que no se puedan restaurar. Cuando estamos en el Señor bendice nuestras vidas. Y podemos entender de que todo es una oportunidad para crecer, para madurar. Si hay alguien esta mañana que tiene una cuestión en el corazón, tiene un vacío, una herida, siempre, cada vez que nos reunimos, queremos invitar a que puedas abrir tu corazón y recibir y entregarte al Señor, porque Él es nuestro Salvador, porque
Todas nuestras esperanzas y nuestras expectativas empiezan y terminan en Él. Porque tratamos de manejar la vida como mejor nos parece y así también nos fue. Pero siempre hay una oportunidad para venir al abrazo del Padre otra vez. Vamos a orar. Señor, quizás puedas orar de esta manera. Señor, me entrego en tus manos. Hay dolores, hay heridas sangrantes en mi corazón. Hay circunstancias que me han hecho doler. La injusticia de otras personas. Cosas que no se han dado. La escasez. Las deudas. Señor, todas estas cosas creo esta mañana que me traen a tus brazos. Te pido que entres en mi corazón. Muchas de estas cosas son el fruto de mis errores. Perdona mis pecados, Señor. Te pido que seas mi Salvador. Te pido que traigas paz a mi corazón. Que limpies mi vida de tanto pecado y tanta maldad. Creo que el Señor Jesús murió en la cruz por mí. Oro en el nombre de Jesús. Amén.